Muy bien, chicos, buenos días de nuevo. Iniciamos la clase del día de hoy y vamos a iniciar ya la unidad 3. La unidad 3 trata prácticamente de enfocarnos mucho ya de lleno a la química inorgánica. Entonces, la química inorgánica la estudiamos comprendiendo los compuestos que la forman y el comportamiento de esos compuestos. De hecho, viene en esta unidad, se supone que la vamos a estudiar en 3 semanas. Estaba viendo el programa que tenemos, que se los puse yo ahí en plataforma. Y realmente es mucho material que hay que trabajar, entonces hay que ponernos mucha atención. Hay una tarea que tienen activada ya que es alrededor de 2 semanas más o menos trabajarla y la van a trabajar, se los pido yo trabajarla en comunidades de aprendizaje porque son muchos ejercicios, pero por favor escuchen mi recomendación. Son más de 100 ejercicios, o sea, más de 100 nombres que tienen ustedes que poner de los compuestos. Y mi recomendación extensiva es que se apoyen entre la comunidad. Está bien de que todos lo hacemos, pues nosotros igual en nuestra vida profesional nos repartimos el trabajo, pero yo no me puedo enterar de lo que hizo mi compañero si no compartimos el trabajo. No se trata de que, voy a suponer un ejemplo, de decir María Guadalupe, en tu comunidad, tú recolectas todo lo que hizo Marcos, lo que hizo Rosa María y así, ¿no? Todos los compañeros, y yo lo mando. Entonces yo, egoístamente, María Guadalupe, es un ejemplo, ok, no estoy diciendo esto que así suceda, pero yo me quedo con toda la información de todos, pero Rosa María tiene su pedacito, Marcos tiene su pedacito. Entonces, no se trata de eso. Ahora, la ventaja de aquí de este tipo de tareas, cuando las digamos a una comunidad, se supone que así como lo veo yo, si solamente me lo envía uno, que también ustedes ya, cuando uno de ustedes lo sube, todos deberían poder observar ese documento final y lo pueden descargar al igual que yo de ahí de la plataforma. Entonces ya podrían ver que está entregado y como les digo, lo podrían descargar. Em, pero sí, yo les recomiendo reuniones. Ahorita, ventaja que tenemos, pues ahí pueden hacer la reunión por WhatsApp, pueden hacer la reunión por Zoom, por Meet, Classroom, hay tantas plataformas para hacer videoconferencias, Skype, que es una de las más antiguas, por Facebook también pueden hacer una videollamada. ¿Para qué les recomiendo esto? Porque eh, si tienen duda de cómo se nombra uno de los compuestos, para eso están los compañeros también. El primer paso es comentarlo entre ustedes y el segundo, llamen, hablen conmigo y me preguntan. Y el intermedio, ahí un paso intermedio es busquen los libros, ejemplos y poder hacer la práctica. ¿Sí? Porque si solamente se van a quedar con los 25 ejercicios, pero si tú hiciste ejercicios de bases, por ejemplo, y su compañero hizo el de óxidos, su compañero muy bien, entendió el de óxidos, qué bueno, pero y los hidruros y las sales o los óxidos ácidos, que esos no los trabajó su compañero, pues ahí se quedó en un pedacito. ¿Sí? Entonces, sí, mi recomendación en esa tarea es que lo puedan entender todo, ¿ok? Con el hecho de que sean más de 100 ejercicios es para que trabajen y que lleven la pluma realmente a comprender. Es una parte del desarrollo motriz de su propio cuerpo, donde ponen a trabajarlo a través de su mano y es que les lleve el entendimiento, la comprensión hacia su cerebro. ¿Sí? Con ese objetivo está hecha esa tarea. Hay otra, muchachos. Ahorita yo les voy a exponer, digamos, la temática, les voy a preguntar que vengan, vayan junto conmigo y todo, así como lo hicimos en los enlaces, ¿verdad? Que me acompañaban y estaban participando. Eso es excelente porque les gana puntos, ya vieron, ¿no? Hay gente que se llega a pasar hasta de los 100 puntos
o a lo mejor si no ibas muy bien, ya con esos puntos extra puede que pases, ¿no? Entonces, sí es importante que vean ustedes el beneficio de la participación y además que les resuelve dudas en su participación. ¿Sí? Ya tengo listo aquí yo mi cuadernito donde les voy apuntando sus participaciones. Bien, les decía, hay además unos videos, hay una tarea también extra que yo les estoy recomendando. Es un médico, un doctor que también le gusta mucho la química y ha hecho sus videos, tiene su canal en YouTube que está padre. Tiene mucha variedad de cosas, pero a mí me gustó cómo explicaba también la nomenclatura, lo que yo les voy a explicar. Entonces yo les estoy recomendando y les estoy pidiendo un resumen, o sea, es una recomendación, pero lo tienen que ver para hacer un resumen de la explicación de él. Y de esa forma vamos a enriquecer el conocimiento, no con un solo maestro, sino con dos. ¿Sí? Y de nueva cuenta les repito, aquí estoy. Entonces no es de exclusivo que aquí nos quedamos sin, o que nada más los voy a mandar a ver videos. No, aquí voy a estar compartiéndoles información. Voy a iniciar a compartir unas diapositivas. Ya estamos listos todos con su eh, cuaderno, su pluma, lápiz. Entonces, sí, muchachos, vamos a empezar con la química inorgánica estudiando precisamente los compuestos químicos inorgánicos, qué compuestos se forman, qué tan importante es la electronegatividad de uno y otro, cómo es que se unen, pero sobre todo vamos a aprender primero a ponerles nombre, cómo se llaman esos compuestos. Hay que aprender a llamarlos. ¿Por qué nos importa llamar a los compuestos? Varias razones, pero la más importante profesionalmente es por seguridad. Seguridad del proceso, donde estén ocupando algún compuesto químico y por supuesto lo más importante, la seguridad, la salud de ustedes como trabajadores. Hay que entender bien qué es cada compuesto, para qué sirve. Y eso obviamente, estamos hablando de millones de compuestos distintos que se han desarrollado a nivel mundial. Entonces, olvídense, no es que vamos a estudiar todos los compuestos. No, no, no. Vamos a estudiar la generalidad de ellos, cómo los encontramos en general y ya a través de otras materias se va a ir aprendiendo esto. ¿Sí? Se va a ir reforzando. Y además, bueno, la parte de la seguridad está muy padre. Cada compuesto que se vende en el mercado tiene su hoja de seguridad, así se les conoce, su hoja de seguridad. ¿Sí? Em, tiene ahí su abreviatura y luego el nombre del compuesto. Pero resulta, muchachos, que los compuestos químicos, ya sean inorgánicos u orgánicos, tienen distintos nombres. O sea, hay un nombre común y corriente, digamos, y hay otros nombres como de una forma más científica de llamarlo. ¿Cuál es el correcto? Todos, todos. Entonces hay que aprender las tres distintas nomenclaturas que tenemos mundialmente. Entonces, así que no importa si cómo se llame aquí o cómo se llame en China, es el mismo nombre. Ahora, obviamente hay que darle una adaptación en cuestión del idioma. Pero son tan parecidos, por ejemplo, lo que les estoy mostrando aquí, que está en el idioma inglés. ¿Cómo se llamaría este compuesto? En español es óxido de potasio y es lo mismo en inglés. Vean ustedes que la forma de escribir son puros cognados, o sea, oxide, potassium, son puros cognados. Es facilísimo comprender una clase de química o de matemáticas en el idioma inglés y en cualquier otro idioma, porque los símbolos obviamente son los mismos. O sea, no es que le voy a cambiar el símbolo al hidrógeno, que es H, por ejemplo, en japonés. No, esto es internacional, muchachos. Entonces, es una ventaja que esto ya es parte de cualquier idioma, ¿sí?
Por eso les digo, en cuestión de las ciencias, matemáticas y química y física, que se componen de una serie de simbologías, pues ya conocen ustedes mucho de cualquier otro idioma, ¿sí? Nada más es la entonación de cómo lo dices, ¿sí? Y generalmente para el resto de los idiomas que no son eh, con raíces grecorromanas, entonces utilizan estos nombres, los nombres de la lengua inglesa, porque precisamente pues, es parte de la internacionalización de esto. Bueno, ya saben, pónganle mucha atención al inglés. Si tienen chance, vayan tomando cursos y pues a partir del tercer semestre van a llevar clases aquí con nosotros. Bueno, avanzo. Vamos a ver entonces los compuestos químicos inorgánicos y ya desde este momento les presento esta tabla que es un resumen para ustedes del tipo de nomenclatura y lo que vamos a hacer. Cuando digo nomenclatura es los nombres, cómo se nombra a los compuestos. ¿Sí? Y ya de una vez les presento, ¿no? Estas son las nomenclaturas que tenemos para nombrar a los compuestos. Una, se le conoce como sistemática, o también se le conoce como la nomenclatura internacional o de la IUPAC. ¿Sí? Tenemos la nomenclatura TOC y tenemos la nomenclatura tradicional. Cuando decimos tradicional, realmente sí nos referimos a aquellos nombres como más comunes, como, por ejemplo, la urea, que pues es un compuesto de amonia, pero eh, eh, el nombre urea también es un nombre tradicional, ¿sí? Entonces, también tenemos ese nombre. Ahora, hay reglas, y esto es lo que vamos a ver y a entender. Hay reglas para nombrarlos en cada una de las tres nomenclaturas. Realmente, ¿cuál es más fácil de todas? Pues no, tienen su chiste. La verdad es que las tres son fáciles. Quizá la tradicional porque encuentras otros nombres. Pudiera ser difícil, pero a la vez la vas a encontrar que comparando con las demás, no, no, realmente es muy fácil de nombrarlos. Pero, insisto con esto, la nomenclatura tiene sus reglas. Entonces, si estamos hablando de nomenclatura sistemática, vamos a encontrarnos los prefijos. Y noten ustedes esto de los prefijos, es un pedazo de una palabra que se llaman así prefijos y que precede, o sea, es antes de la palabra principal. O sea, ¿cuál es la palabra principal? El tipo de compuesto. Como ven ustedes aquí, óxido, ¿sí? Es un tipo de compuesto que hace referencia a que hay oxígeno, ¿sí? Y además, cómo se ha combinado el oxígeno con algo más. Esos serán óxidos, ¿sí? Donde va a aparecer el oxígeno en la fórmula química. O sea, vamos a aprender dos cosas aquí, cómo se escribe la fórmula y cómo se llama el compuesto. Entonces, en la fórmula química, en los óxidos, en el compuesto, aparece el oxígeno a la derecha, ¿sí? O sea, ahí al final. Ahora bien, en el caso de la nomenclatura sistemática, insisto, vamos a tener prefijos, pero son prefijos sencillos. ¿A qué se va a referir esto? Miren, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y puede haber más. ¿De dónde son esos numeritos? Van a ser los números que aparecen como subíndice. Por ejemplo, si yo tengo O2, que ya sabemos que pertenece a hablar de oxígeno molecular, bueno, formando óxidos que tenga algo a la izquierda en su molécula, voy a poner una X para decir cualquier otra cosa, entonces esto significa que yo voy a usar los prefijos para nombrar esto. Entonces aquí voy a decir, esto no es 1, es un 2, quiere decir que es di. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de CO2, la forma de nombrarlo es, en nomenclatura sistemática, es dióxido de carbono. Pero está la nomenclatura stock, que la nomenclatura stock no me tiene esos prefijos, ¿sí?
Pero Stock tiene algo más que hace la diferencia entre una nomenclatura y otra, ¿sí? En el caso de nomenclatura sistemática, fíjense que va a llevar, insisto, va a llevar un prefijo aquí, pero además el prefijo va a tener relación con algo más, ¿sí? Aquí nos habla, sí, tiene que ver con el subíndice, ¿verdad? Pero también ahora, no solamente hablar de prefijos, me voy a ir a la nomenclatura tradicional y vean que aparece algo más. Aquí aparece prefijos, estos son prefijos, y aparecen sufijos. Sufijo es la terminación, suf, al final de la palabra. Entonces, quiere decir que si yo hablara de nomenclatura tradicional, le voy a poner algo antes de la palabra óxido. Por ejemplo, puede decir peróxido. Y algo más va a llevar acá. Por ejemplo, si tuviera, a ver, ¿con quién? Digamos que tengo hierro, aunque no voy a llevar este prefijo, no hay un compuesto que me dé el per. Óxido P, Óxido nitroso. bueno, sí hay nitroso. Qué bueno que me diste otro elemento, voy a borrar eso. Porque es de menor valencia y termina en oso. Ándale, yo puedo tener esto, nitroso. El nitro viene del nitrógeno, pero puedo también tener nítrico. Entonces, hay dos terminaciones. ¿Cómo sé esas terminaciones? Pues algo que me dice aquí la regla del sufijo. Pues vas a tener oso para menor valencia, ico para mayor valencia. Y aquí ya nos metimos en otro show, porque dices, valencia, me vas a hablar de valencia, y si veo también en la nomenclatura stock, dice aquí que hay valencia o número de oxidación. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Vamos para allá. Y vamos a ver eso, y es muy importante el comprender lo siguiente. Esta nomenclatura nos sirve tanto para iones formados por dos o más elementos, pero también nos sirve sobre todo, nos interesan mucho los compuestos. Y cuando hablo de compuestos es cuando estoy formando moléculas eléctricamente neutras. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el compuesto agua, que le llamo agua en nomenclatura tradicional, pero que a su vez, ustedes se fijan, pues tiene oxígeno acá a la derecha, seguramente es un óxido, y tiene hidrógeno acá. Entonces, habrá otra forma de nombrarlo. Pero además, ¿es una molécula completa? Sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus números de oxidación o valencia, esto, después de haber entendido enlaces que se unían uno con otro y que unos comparten electrones, como en este caso, que es un enlace covalente, pues también entendemos que cada uno trabajaba con distinta electronegatividad. Y eso lo vamos a trasladar ahora a decir, pues estos son valencias. Y el hablar de la valencia o número de oxidación significa el hidrógeno siempre trae uno positivo, el oxígeno, la generalidad es que trae -2. Cuando yo uno estos en la molécula, si solamente pusiera HO, resulta que me queda un ion, ¿sí? Y este ion realmente, ¿por qué me queda un ion? Porque -2 y uno positivo no me dan una neutralidad. Ese ion se reacomoda y nos sirve para formar otras moléculas, lo voy a escribir acá a la derecha. Sería el ion OH y su carga es 1 negativo. ¿De dónde salió ese 1 negativo? Sumamos -2 más 1, pues no está neutro, es -1. Ahora, para que esto estuviera neutro, pues tendría que venir otro hidrógeno. Por eso es que cuando tengo dos hidrógenos, haz de cuenta que estoy con dos positivas y el oxígeno pues, con las dos negativas. Sumo esto, -2 más 2 me da 0. Eso es hablar de eléctricamente neutra para una molécula. ¿Sí?
Entonces, pero como les acabo de decir, nos sirve para nombrar iones o compuestos. Resulta que este ion yo lo puedo llamar hidróxido. Y eso me va a servir para la nomenclatura. Hidróxido de, voy a poder decir monohidróxido, trihidróxido, voy a poder decir perhidróxido, hipohidróxido. Se puede, ¿sí? Porque vamos a ir comprendiendo. Entonces, vean, hay una diferencia y hay que entender esto. Son muy fáciles los prefijos de la nomenclatura sistemática, son los prefijos más fáciles. Y la nomenclatura tradicional tiene su chiste porque tiene hipo para átomo de menor valencia, per para átomo de mayor valencia. Son los prefijos estos. Y oso, ico para menor valencia y mayor valencia. O sea, quiere decir que si ando con alguien trabajando con uno de menor valencia, seguramente va a aparecer el prefijo hipo y el sufijo oso. Vamos a ver muchos ejemplos para que logren entender esto. Y de la nomenclatura sistemática, tienen que recordar esto que está bien fácil. Si es uno es mono, si es dos es di, si es tres es tri. Apréndanse eso. Yo creo que ya hubo tiempo suficiente para que tomaran nota, pero además las diapositivas ahí están en la plataforma también. Si son 4 es tetra, si es 5 es penta, si es 6 es hexa, si es 7 es hepta, si es 8 es octa, si es 9 es nona, si es 10 es deca. No se les olvide esa parte. ¿Sí? Y la nomenclatura stock a mí me resulta muy fácil, pero pues depende de cada quien y su práctica. ¿Sí? Resulta que la nomenclatura stock hace una diferencia, nombra muy sencillo a los compuestos y le agrega al final ya del nombre, le agrega un número romano. Y ese número romano hace referencia a las distintas valencias. A ver, otra vez, ¿de qué estamos hablando con esto de que distintas valencias? Ahorita nos dijo Emanuel, y le voy a pedir a Ero o a cualquiera de ustedes que nos comparta eso, pues tienen ahí su tabla periódica a la mano. Por ejemplo, nos dijo el nitrógeno. Y si vemos en la tabla periódica el nitrógeno, por ahí como que a la derecha aparecen varios numeritos. Hay tablas periódicas que traen el más menos, y nos dice ahí las distintas valencias. Pero también aquí les vamos a dejar una tabla periódica que tiene estas distintas valencias. Además, ustedes saben, ya tienen la tabla periódica que habíamos estado usando, que es con la que pueden conocer más sobre los isótopos, esta interactiva, pues, que podían ver su electronegatividad y por supuesto pueden ver esto de los números de oxidación. Y ahí nos puede hacer la referencia precisamente a la variedad que tienen. Entonces, no sé, si ya vieron en esa tabla periódica, no sé, Manuel, si me puedas decir con qué valencias trabaja, se supone, el nitrógeno. Bueno, empecé yo a ponérselas, ¿no? Permítame tantito. Ahí leo. Empecé a escribirlas aquí. Más menos 1, más menos 2, 3, Nitrógeno, 4 valencia. y 5. Resulta, no sé si ven lo que acabo de escribir, ¿no? Ok. El nitrógeno puede trabajar con todas estas distintas valencias. Me parece que trabaja con valencia 1, 2, 3, 4 y 5 Perfecto. Y en romano. positiva. Y positiva y negativa, muchachos. Entonces, ¿qué significa eso? Que depende con qué otro elemento se mezcle, es cuando va a trabajar, ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Depende del tipo de compuesto. O sea, si es ya sea con la diferencia de electronegatividad. O sea, si se está mezclando formando compuestos iónicos, o sea, con uno que realmente se comporta positivo, pues el nitrógeno va a tener un número de oxidación negativo. O sea, va a trabajar con -1, -2, -3, -4 o -5. ¿Con qué valencia vamos a escoger? Ah, no, pues depende de también las posibilidades con las que se pueda mezclar el otro elemento o los otros elementos. Entonces, de ahí es donde vamos a tener que buscar
cuál es la valencia real que está con la que está trabajando el nitrógeno. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, para el nitrógeno, entonces pudiera tener el número romano 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Y si comparamos, por ejemplo, con el magnesio, grupo 2, periodo 3, para que lo ubiquen, ¿no? Rapidito, el magnesio. Entonces dice, el magnesio, de acuerdo a donde se encuentra, es del grupo 2, nomás trabaja con valencia más 2. Estos no tienen. Grupo 1 y grupo 2 son tan fáciles de trabajar con ellos, porque tienen valencia única. Ahora, se los voy contando de una vez. Estos de valencia única es bien fácil para la nomenclatura. Esto ni siquiera lo tomamos en cuenta porque no es que le voy a poner un 2 romano, número 2 romano cuando se mezcle, ¿no? Simplemente, como es única valencia, ni siquiera le pongo número romano. Por eso está súper fácil. Y en nomenclatura tradicional, al ser única valencia, estos hipo, per, oso e ico no aparecen al ser única valencia. Pero pues son pocos, ¿verdad? Nada más el grupo 1 y grupo 2 los que trabajan con una única valencia. El resto, ya vieron ustedes el nitrógeno, la variabilidad que tiene. El mismo carbono tiene dos formas de trabajar para unirse con otros átomos. El carbono tiene valencias de 2 y 4, más menos 4. Entonces, esa diferencia nos va a permitir que tengamos distintos nombres. ¿Por qué distintos nombres? Para diferenciar el compuesto. ¿Por qué? Aquí como tenemos en la tabla esta, óxidos, nada más, por ejemplo, estos dos, son óxidos de carbono, ¿están de acuerdo? Pero si yo digo óxido de carbono, no supe a qué compuesto me refería. Entonces, básicamente, estoy poniendo la dificultad muy amplia. Simplemente estoy ahí equivocándome al nombrar ese compuesto. Pues al decir el nombre del compuesto, pues puede ser cualquiera de los dos y tienen propiedades muy distintas uno del otro. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia para yo poder saber cuál era el compuesto? El nombre, precisamente. O sea, que yo tengo que decir que es monóxido de carbono o dióxido de carbono. O bien, puedo decir, ¿sí? Óxido carbonoso o óxido carbónico. Ah, o puedo decir, ¿sí? Óxido de carbono 2 o puedo decir óxido de carbono 4. Ah, entonces ya estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad? Ya estoy identificando uno del otro. Yo no puedo decir óxido de carbono, ¿sí? Porque ese ya me metió en problemas, porque realmente tengo dos, son dos diferentes, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de comprender los nombres, ¿sí? O sea, no es lo mismo hablar de, en lo que estamos ahora escuchando mucho en la pandemia, ¿no? El dióxido de cloro, ¿sí? Que hablar de óxido de cloro. Completamente distintas las propiedades de un compuesto y otro, ¿sí? Y cómo se disuelven y cómo es la toxicidad en uno de los compuestos y el otro. Entonces, por eso es que la química se vuelve tan importante en todos los niveles, ¿sí? En- y si no sabes cómo manejar los compuestos, pues no los manejes, porque te puedes intoxicar muy fácil y una intoxicación con un compuesto, pues te puede llevar al hospital y fácil, pero también te puedes morir. Entonces sí es muy importante la nomenclatura. Bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a ver, aquí nada más era para recordarle los prefijos. Vamos a ver básicamente estos compuestos que ven ustedes aquí. Vamos a iniciar de la forma fácil, muchachos, con
compuestos binarios, o sea, donde nada más voy a tener 2 elementos. Ya les dije hace un momento que puedo tener más de 2 elementos, pero vamos a empezar a nombrar los elementos de una forma fácil y de ahí nos movemos a cuando tengo 3, 4 o más elementos en una sola molécula formando un compuesto. Y también, pues para eso les van a servir los ejercicios que ya les platicaba, que van a estar trabajando y que yo espero que los empiecen a trabajar ya desde el día de hoy, aunque tengan más tiempo para terminarlos, porque les van a surgir preguntas, de verdad, puede ser que requieran asesoría y si se esperan a entregar, a hacerlo el mismo día que se entregan, van a ser un batidero y no van a aprender. Entonces, la química inorgánica básicamente estudia a los compuestos que se van a formar y nos van a formar óxidos, peróxidos, hidruros y sales binarias. Entonces nos vamos a enfocar en ellos. Les digo, vamos a hablar primero de los compuestos binarios. Vamos a ver en los óxidos, que ya se los comenté ahorita, que son productos de la unión del oxígeno, o sea, van a tener oxígeno en la molécula, con algún elemento que sea metálico o no metálico. Ahora, tienen sus distintos nombres. Si son unidos con metales, les llamamos óxidos básicos. Si están unidos con no metales, son óxidos ácidos. De acuerdo a la tabla periódica, ustedes ya saben dónde se ubican los no metales y dónde se ubican los metales. Y los que no entran ahí, no me confundan a los gases inertes con decir que son no metales. Pues sí, pero se clasifican de otra parte. Además, no van a formar ningún compuesto. ¿Sí? Los gases inertes o gases nobles, aquellos del grupo 8A o 18. Por ejemplo, aquí, óxido de cloro 7. Tengo un número romano. ¿Alguien de ustedes me puede identificar de las 3 nomenclaturas que les presenté? ¿Qué tipo de nomenclatura es esta? ¿Es sistemática, es stock o es tradicional? Stock. Stock. Stock, perfecto, muy bien, Dania y Emanuel, perfecto. Stock, porque ya dijimos que solamente la de stock va a llevar número romano. Y luego tengo otra forma de llamarlo también, que pudiera decir que esto puede ser como. Pudiera decir que es óxido de dicloro y de acuerdo a sus valencias, pues es el que se podía formar. O miren otro ejemplo que tengo acá, oxígeno con fierro, pero esta molécula se llama óxido ferroso. ¿En qué nomenclatura está? Si tengo terminación oso, es nomenclatura Tradicional. Exacto, María Guadalupe, es tradicional. Tradicional. Porque apareció ese sufijo. Ahora, ¿por qué no podía ser férrico? El fierro, me voy a ir otra vez a la tabla periódica y una tabla periódica que tiene los números de oxidación. De verdad que ahorita en las diapositivas ahí les va a aparecer o si no, les agrego una tabla periódica extra y ustedes la imprimen. Nada más que tiene los puros números de oxidación. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil verla rápido. No tiene esta tabla periódica la masa atómica porque ahorita no la estamos ocupando, nada más los números de oxidación. Entonces, miren, el hierro puede trabajar ya sea con +2 o con +3. Esos son sus 2 números de oxidación, +2 y +3. Pero el oxígeno trabaja con -2. Entonces, hay 2 formas que forme un compuesto con el hierro, ya sea con hierro +2 o hierro +3. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Este que ya vieron aquí, o bien este otro. Con su índice 2 y el oxígeno con su índice 3. Van a decir ustedes, ¿y eso cómo lo supo, maestra? Ahí les va. Hay un truco bien fácil que lo van a ir entendiendo. Si el oxígeno trabaja con -2 y la única forma para que esté eléctricamente neutra esta molécula es que el hierro está trabajando con +2, que es el número de oxidación bajo. O sea, a mí me dijo la nomenclatura tradicional que vas a tener un sufijo oso o un sufijo ico, pero el oso es para
valencia o número de oxidación bajo. En este caso para el hierro es para el +2. Y el ICO para el hierro +3. Entonces, la siguiente forma de que pueda formar un óxido el hierro, o sea, que se combine con el oxígeno, es si toma tu valencia de +3. Pero para mezclarlo con alguien de valencia +2, la forma fácil es multiplicarlos entre sí. O sea, 3 por 2, ¿verdad? Y para que me den entre ellos -6 y +6 y la molécula se vuelve eléctricamente neutra. Entonces, quiere decir que necesito 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de hierro. Si alguien se perdió aquí, estoy tratando de escribirlo también a la vez que lo estoy platicando para que se pierdan lo menos posible. O sea, lo que acabo de decir es lo siguiente. Si tengo de hierro con su valencia +3 y oxígeno con valencia -2, eléctricamente neutro no está esa molécula, porque ahí sería, si yo sumo esto, -2 más 3, esto es igual a +1. Quiere decir que no me está quedando eléctricamente neutro. Ahora, yo pongo una multiplicación, como les digo, y es cruzada, lo voy a poner con otro tono aquí, el amarillito, y así pongo los subíndices. Y así es como se termina formando realmente el compuesto. Quiere decir que el 2 baja acá y el 3 baja acá. De tal forma que cuando yo veo las valencias o los números de oxidación de cada uno para hacer esta suma, digo, a ver, son 3 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene una valencia de -2, por eso es que hago una multiplicación de 3 por -2. O bien, es decir, -2 por el primer átomo, -2 del segundo átomo, -2 del tercer átomo, que esto es menos por menos, ahí no me importa mucho esto, pero es 2 por 2 por 2, 2 del uno, 2 del otro y 2 del otro, ¿sí? Es una suma, no es una multiplicación. Sumo y son más menos 6. Menos 6. No es una multiplicación, es una suma. Menos 6 entre cada uno de ellos. Si hago lo mismo para el hierro, aquí yo tengo +3 del primero, tengo que sumarlo, +3 del segundo, y esto me da +6. Quiere decir que cuando yo uno esa suma, -6 más 6, pues sí me da 0. Entonces, las únicas dos posibilidades que tengo con el hierro, acabo de borrar, lo voy a escribir acá abajo de nuevo, para hacer un óxido son 2, y son estas dos. 2 o 3. Son esos dos óxidos, ¿sí? Si tomo la misma nomenclatura de aquí, uno es óxido ferroso y el otro, ¿cómo creen que se llama? En la nomenclatura tradicional, o sea, va a cambiar el sufijo. ¿Óxido? ¿Alguien quiere adivinar? Ferrítrico. Férrico. Más o menos, ya andabas por ahí, Marcos, y andabas por ahí. Óxido férrico. O sea, lo que ya sabía Marcos es que tenía la terminación ico porque en el segundo el hierro está trabajando con la valencia alta o con el número de oxidación alto. En el caso de los elementos, por ejemplo, como el nitrógeno, el manganeso, el molibdeno, que tienen muchas valencias o números de oxidación con los que pueden trabajar, ¿qué va a pasar con esto del oso y del ico? Para ico nada más va a haber una, o sea, la valencia más alta. Por ejemplo, para el molibdeno, que tiene 2, 3, 4, 5 y 6, cuando el molibdeno trabaje con la valencia de +6, es donde se va a tomar la terminación ico, ¿sí? Y las demás valencias van a tener la otra terminación. Entonces, ¿cuál es el problema ahí de que pueda trabajar con varias valencias? Ah, bueno, estoy hablando de que va a haber dos elementos, entonces me tengo que fijar también en el otro elemento, cómo está trabajando el otro elemento. Y así se van formando los nombres. Pues vamos a ir viendo cada caso. En el caso de los peróxidos, se juntan con el grupo de oxígeno con
cuando voy a tener dos átomos de oxígeno, por supuesto trabajando con su valencia general de -2, con un elemento metálico. O sea que puedo formar muchísimos compuestos, ¿verdad? Que son peróxidos. Cuando va a traer su subíndice 2. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el peróxido de oro, 3. Nomenclatura Stock. Peróxido de litio. ¿Qué nomenclatura era? Aquí, sin irme todavía a los ejemplos. Litio. Voy a mi tabla periódica. Litio es del grupo 1. Valencia única. O sea, quiere decir que yo puedo estar hablando de nomenclatura tradicional, stock, y también estoy hablando de la nomenclatura sistemática. O sea, hay compuestos que toman el mismo nombre para las tres nomenclaturas precisamente con aquellos elementos que tienen única valencia. Sí, sí puede pasar eso. Entonces, el peróxido de litio, por ejemplo, pues va a ser uno de ellos. ¿Cómo vamos a aprender eso, maestra? Ahorita se tienen que estar preguntando. Pues nos vamos a ir con cada uno de los tipos de compuestos, hombre, tranquilos. Y vemos ejemplos. Ya vamos para allá, ¿no? Los hidruros van a ser compuestos donde tienen en su molécula al hidrógeno, pero trabajando con su segunda forma de valencia. O sea, el hidrógeno, sí sabemos que tiene un solo electrón, entonces nomás hay un nivel de energía, nomás tiene para trabajar o como +1 o como -1. Y los hidruros entonces van a ser los compuestos donde trabaja como, realmente se comporta como no metal. Acuérdense que los no metales, esos que están a la derecha, pues andan trabajando en general, no siempre, pero en general trabajan con una valencia negativa. Entonces, sobre todo los del grupo 7, los que son los más electronegativos, los del grupo donde está el flúor, el yodo, el bromo. Entonces, hagan de cuenta aquí, ellos se comportan con una valencia de -1. Entonces, el hidrógeno en los hidruros se comporta como ellos, como los del grupo 7, con una valencia de -1. Y se pone en la molécula, se escribe a la derecha al final. Por ejemplo, el hidruro de litio, hidruro de berilio. Vean que está a la derecha. ¿Sí? Y por supuesto vamos a estudiar sales binarias. Binarias, otra vez, dos elementos, donde son un conjunto de átomos que se cargaron eléctricamente, ya sean cationes o aniones, y este tipo de iones son además sales. Por ejemplo, cloruro de calcio, bromuro de hierro. Vamos a irlos a estudiar para que no se me revuelvan mucho, no se me compliquen. Vámonos de una vez para allá. También vamos a ver los hidróxidos y los oxácidos. También, pero esos los vamos a estudiar como compuestos ternarios. En los hidróxidos, ya les decía yo ahorita, les expliqué que es un ion para el hidróxido formado por dos elementos, oxígeno e hidrógeno, se queda con una carga negativa, y vamos a formar compuestos ternarios, o sea, con otro elemento más que le vamos a agregar y formamos una molécula eléctricamente neutra. Y vamos a ver los oxácidos que vamos a tener ahí, por ejemplo, cuando reacciona con un anhídrido, un óxido no metálico, y con agua, esto nos lleva a este tipo de fórmula. ¿Sí? Perdí la pluma, aquí está. Ese tipo de fórmula, donde tenemos un metal de transición o un no metal, por ejemplo, el ácido sulfúrico, o sea, el que está formando ese papel del no metal que anda por ahí entre la transición, ahí el intermedio, el oxígeno, el hidrógeno, y nos forman este compuesto ternario que lo llamamos como ácido sulfúrico o también el ácido carbónico. Noten ustedes, la terminación ico en realidad la está tomando precisamente, quiere decir que el azufre aquí está trabajando con su valencia alta, quiere decir que el carbón aquí está trabajando con su valencia alta. Ok,
Debe haber muchas dudas en este momento, pero eso lo vamos a resolver a partir de ya. Empezamos entonces a estudiar los hidrácidos. O sea, voy a tener una mezcla de hidrógeno con un no metal y voy a formar moléculas binarias. Empecé, les dije, vamos a hacer moléculas binarias. Aquí voy a mezclar, fíjense bien, hidrógenos con un no metal del grupo 7A. Los que les mencionaba ahorita, flúor, cloro, bromo, yodo, astato o azufre, cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Cómo se va a nombrar al compuesto? Aquí estoy aprendiendo varias cosas. Una, ¿cómo se va a escribir la molécula? La molécula del compuesto va a ir con el hidrógeno, va a tener un no metal, voy a poner como X, y entonces vamos a llamarlo ácido, el nombre de principal del elemento, y va a llevar esta terminación. Por eso se llaman hidrácidos. Hay varias formas de nombrarlos también, ¿sí? Continúo. Les recuerdo aquí una tabla periódica. Es una tabla periódica general para ver dónde se encuentran los metales, los no metales, en este caso que acabo de nombrar, los halógenos o bien los del grupo 7. Me regreso para acá. Y entonces tengo unos ejemplos. Por eso les decía, a ver, vamos a ir aprendiendo porque va a haber ejemplos. Entonces, si ya me dijiste aquí que voy a tener en la molécula, voy a tener hidrógeno y después un no metal o bien azufre, entonces, por ejemplo, aquí me pusiste el flúor, lo escribimos como HF, quiere decir que esto, en la forma de nombrarlo como hidrácido, su nombre es ácido fluorhídrico. Pero ¿habrá otra forma de nombrarlo también? Vamos a ir aprendiendo más adelante porque vamos a estudiar los hidruros y que son compuestos completamente diferentes a los hidrácidos, ¿sí? Entonces, era bueno que tomáramos en cuenta esto. ¿Cómo llamamos a este otro? Es yodo, yodhídrico, clorhídrico. Recuerden que será ácido si tengo el hidrógeno a la izquierda. Ahorita más adelante vamos a platicar también otra forma de llamarlo. Pero pues esto es todavía la introducción. Con bromo, bromhídrico, con azufre, sulfídrico. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar entonces. Ahí está, miren, la tabla periódica que les comentaba que sí estaba aquí en las diapositivas. Pueden tomar esa diapositiva e imprimirla solita, ¿no? La tomamos de una página en internet que es por los números de oxidación. Esta página se llama misuperclase.com. Para quien quiera ir a verla, su página está padre porque les explican un poquito más de los números de oxidación. ¿De qué son? ¿Qué más? ¿No? Aquí yo les puse nada más un resumen de lo que significa el número de oxidación, que es el número de electrones de un átomo que pone en juego cuando forma el compuesto. Algo que ya les expliqué, o sea, a ver si va a trabajar con esta valencia o con esta otra. A eso se trata. Es positivo cuando el átomo pierde electrones, es negativo cuando el átomo gana electrones o los comparte. Para indicar el número de oxidación en la nomenclatura Stock, pues los números romanos. Ya los platicamos. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno. Ahorita les daba un ejemplo con los hidrácidos, pero vamos a irnos, así como dijimos ahorita que íbamos a estudiar los óxidos, que íbamos a estudiar las sales al final. Pues vamos viendo. Los óxidos, ¿cómo se forman? Dijimos que íbamos a estudiar los óxidos ácidos y óxidos básicos. Entonces, los óxidos básicos dijimos que es con los metales y los óxidos ácidos con los no metales. Entonces, vamos a ver los dos.
Pues vamos a ver aquí. Quiere decir, si yo estoy hablando de los óxidos básicos, vamos a ver qué es el oxígeno formando un compuesto con, en este caso, si hablo de los óxidos básicos, con cualquier metal, ¿sí? Y que es como ejemplo que tienen ustedes ahí marcado sobre la tabla periódica. Vean ustedes, tienen marcado el hierro. Lo expliqué hace un momento, sus dos opciones, más 2 más 3, o el litio, por ejemplo, que lo tienen con su única valencia, que es más 1, ¿sí? Esos son nada más ejemplos, pero ahora, ¿cómo llamamos a estos? Recuerden que voy aquí a jalar los 3 tipos de nomenclatura que hablaba al principio: sistemática, stock y tradicional, ¿sí? Ahora, como les dije ahorita, si son óxidos metálicos, pues son óxidos básicos. Sus combinaciones con el oxígeno, ahí va a trabajar siempre el oxígeno con su número de oxidación -2, ¿sí? Con cualquier metal. Y se escribe la fórmula entonces, así de esta forma. Vamos a escribir a el metal, esa M no está tomando ningún elemento, sino estamos diciendo que es un metal, y al oxígeno a la derecha. O sea, vamos a escribir a la izquierda el metal y a la derecha el oxígeno. ¿Cuáles subíndices van a ser? Dependerá de el número de oxidación que tenga. O sea, ¿cuántos átomos necesito tener del metal? ¿Cuántos átomos necesito del oxígeno? Dependerá de la valencia o número de oxidación del metal. Que ya dijimos que puede variar. Si es del grupo 1 o del grupo 2 el metal, está facilísimo porque son única valencia. Entonces también la nomenclatura se facilita mucho más. Que aparezca, como tengo la pluma, tengo que seleccionarla. Y, ok. Pues vamos a ver, ahora sí, para nombrarlos, la nomenclatura sistemática, recuerden ustedes que tenía prefijos, ¿sí? La nomenclatura de stock tiene el número romano al final. Y la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar el prefijo hipo. Y vamos a utilizar, en el caso de hipo, eso es lo que nos va a diferenciar cuando tengo varias valencias, 3, 4, 5, muchas valencias distintas. En el caso del metal, el de la valencia más baja va a tener el prefijo hipo. Las valencias intermedias ya no tienen el prefijo. Vamos a tener el sufijo. Las valencias bajas, sufijo oso, y la valencia o número de oxidación alto, el sufijo ico. Ah, bueno, maestra, mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar. A ver, ¿nos estamos revolviendo? No. Vamos a ver los ejemplos, pues, de los nombres. Aquí esto es un resumen de lo que decía esa diapositiva que tenía la tabla periódica abajo. Tenemos unos ejemplos con poquitos tipos de nomenclaturas y luego les presento más ejemplos, ¿sí? Entonces, hoy me regreso. Entonces, vemos ejemplos, rapidito. Si tengo este compuesto, Na2, Na2O. ¿Quién es Na? Ya me aprendí los símbolos. Dice que el Na es el sodio, ¿verdad? Sodio. ¿Y el sodio en qué grupo está en la tabla periódica? 1. Grupo Uno. 1. Quiere decir que esto nos va a hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? María Guadalupe, Manuel, todos. Si es del grupo 1, única valencia. Entonces, tengo varias formas de llamarlo, sí y no. Sí, porque me puedo ir con la finta y no pasa nada si yo quisiera ponerle el prefijo aquí y decir monóxido de sodio. Pero no necesito utilizar ese prefijo porque como es una única valencia, quiere decir que este se llama, a ver, en nomenclatura sistemática, pues podría usar ese prefijo, ¿no? Monóxido, pero también tendría que decir de disodio, ¿verdad? Pero me tengo que hacer la pregunta, ¿tengo más compuestos formándose con el sodio y el oxígeno? Como nada más tiene única valencia, esta es la forma en que puede reaccionar con el oxígeno y nada más. Entonces, pudiera llamarlo monóxido de disodio,
no hay problema. Pero si lo llamo únicamente óxido de sodio, tampoco tengo problema y puedo usarlo para las tres nomenclaturas. No hay prefijos en la nomenclatura tradicional porque es única valencia. Entonces yo no voy a tener el hipo o el per. No hay sufijos, no voy a tener el oso o el ico. ¿Ok? Entonces, por eso les digo y les insisto que es súper fácil el nombrar a compuestos donde se mezclan los del grupo 1 y los del grupo 2, porque me quitan trabajo de prefijos y sufijos. Ahora, no hay número romano tampoco, ¿sí? Es el mismo caso para el óxido de calcio. Y vean ahora sí otra vez los ejemplos que ya se los había nombrado. Es el óxido de fierro 2 u óxido ferroso, ¿sí? Óxido de fierro 3 u óxido férrico. Y si les pregunto, porque aquí yo no incluí la sistemática, estos son los primeros ejemplos. Si les pregunto a ustedes, a ver, ¿y cómo lo llaman en nomenclatura sistemática al óxido de fierro 2 o óxido de fierro u óxido ferroso? Me falta aquí la nomenclatura sistemática. Le voy a poner una coma para que digan, a ver, inténtenlo. ¿Cómo lo llamarían? Monóxido de hierro. Exacto, monóxido. ¿O no? ¿Qué estoy escribiendo? Voy a borrar lo que es esto. Estamos equivocados. Monóxido, estaba escribiendo, ¿verdad? Monóxido de hierro o de fierro. Recuerden que es correcto decir cualquiera de las dos. Monóxido de hierro. ¿Sí? O también, ¿no? Ya, monóxido de hierro. Todo. Y el siguiente, ¿cómo se llamaría en nomenclatura sistemática? Inténtenlo. Dióxido de hierro. Dióxido de hierro. Exacto. Trióxido de hierro. Porque me pide los precios, ¿verdad? Listo. Es todo. No está difícil, ¿verdad? Porque son dos elementos. Se pone bien fácil con dos elementos. Lo mismo acá. Óxido de cromo 2, óxido cromoso o igual, como ya lo hemos visto, monóxido de cromo. Acá abajo tenemos al óxido de aluminio. ¿Qué nomenclatura será esta? A ver, Dióxido de dialuminio. como me dijo, trióxido, ¿verdad? Trióxido de dialuminio, si es nomenclatura sistemática, ¿verdad? Y como que me falta la nomenclatura que tienen los números romanos, que se llama stock. ¿Quién se anima a decir cómo se llamaría? Me falta la de stock. No es cierto, no me falta. Ahí está la de stock. Váyanse a ver la tabla periódica del número de oxidación de aluminio. Ah, los ando sacando, ¿ah? Vean, el aluminio es otro de los sencillos. Por eso aquí estaba ya, esta era la de stock. La que no me han dicho es si tengo otra forma en tradicional, pero el aluminio tiene una única valencia, más 3. Y ya está trabajando aquí con su valencia, pues obviamente, esa es su forma de formar el óxido. Entonces, ya sé que lo llame óxido de aluminio o trióxido de aluminio, de dialuminio. No tengo otra forma de llamarlo para nomenclatura tradicional, porque no hay prefijos ni sufijos, no hay una variación con la valencia o número de oxidación. O sea, se llama óxido de aluminio en stock y se llama óxido de aluminio en tradicional. ¿Sí? Aquí tengo un resumen en la siguiente diapositiva para estos óxidos básicos que recordemos, o sea, este tipo de resumen va a venir en todos, pero miren, otra vez tradicional, voy a tener seguramente estos ozoico. Para sistemática tengo prefijos antes de decir óxido y antes del metal. Y la fórmula se lee al revés. O sea, ¿qué me dice? Yo no voy a decir si era el que estábamos viendo ahorita. Yo no digo calcio óxido. No, eso está mal, ¿no? O sea, en este caso la fórmula se lee así. El nombre se escribe con respecto, empiezo de la derecha a la izquierda, óxido de calcio. ¿Sí? Pues tienen ahí ese asterisco. Para mayor facilidad se lee y así se escribe su nombre.
Entonces, más ejemplos, yo sí le incluí más ejemplos. Aquí está. Si tuviéramos la oportunidad, aquí la desventaja es que pues lo tengo abierto, no le puse un cuadro encima para tapárselo. Pero agarren ustedes el cuaderno, agarren una hoja y tapen los nombres, a ver cómo les va. Bueno, hay algunos que pudieran presentar errores. Por eso nos vamos a ir a ver todos estos, para ver si encontramos si hay un error y lo corregimos. Los he corregido con el tiempo, pero pues también uno realiza estas tablas rápido y son muchos compuestos y a veces quedan errores. Yo sé que por ahí anda algún error, entonces es también con la idea de que pues a la práctica de ustedes logren desarrollar esta experiencia. Entonces tengo, fíjense, las tres nomenclaturas: sistemática, stock, tradicional, de la forma como les presenté la primera tabla, y nos vamos rápido. Vamos a ir viendo. El vámonos rápido es entre comillas, porque vamos a ver los números de oxidación para entender por qué se dio ese nombre ahí. Entonces tengo que ir a buscar a el plomo, ¿verdad? El plomo, ¿con qué valencias trabaja? Más, Adelante. más 2 y más 4. Más 2, más Y más 4. 4. Ok, Rosa María. Soy ¿Qué dice? Odalis, profe. Ah, Odalis, se mezcló ahí. Es que como que iba a hablar. ¿También qué? También dije. Ah, ok. Sí, por eso aquí me detectó Zoom, por eso esto, ¿no? Pues me dicen que el plomo trabaja con más 2 y más 4. Entonces tengo que ver aquí con qué valencia está trabajando. Si tengo 2 átomos de oxígeno, quiere decir que, a ver, en conjunto sumo 2 por cada átomo, entonces tengo menos 4 aquí. Para que se me vuelva eléctricamente neutra, quiere decir que el plomo está trabajando con más 4. Observando de sus valencias posibles o números de oxidación, quiere decir que está trabajando con la alta, ¿verdad? Entonces necesito esa información. Necesito saber qué es el más 4 y qué es la valencia alta. ¿Por qué? Necesito saber qué es el más 4 para el número romano en nomenclatura stock, y necesito saber qué es la valencia alta para el número, para el sufijo oso-ico, en este caso será ico, de la nomenclatura tradicional. Y para los de la nomenclatura sistemática o de la UPAC, necesito saber eso. Pues no, aquí ya con el ajuste que tiene la molécula, que sí está eléctricamente neutra, yo nada más necesito los prefijos. Entonces vamos viendo. Este es dióxido de plomo en sistemática, ¿sí? Es óxido de plomo 4 en stock, y en tradicional, aquí sí ya hay una variante. Vean ustedes que es plúmbico. Entonces se lo tienen que aprender y es con parte de la experiencia. ¿De dónde? ¿Por qué no es plómico? Bueno, eso es, como es la tradicional, es como se conoce más bien esto es más global, ¿no? Más situación a nivel mundial. Igual que la sistemática y stock, pero en forma tradicional es como le llamarían en la venta, en una tienda, como más común. Y este viene del nombre del inglés, que el plomo es plum. Por eso no es plómico, es plúmbico. Plum. ¿Sí? Entonces, viene que en realidad el plum se refiere al plomo, pero la verdad, muchachos, que es lead. La palabra correcta para hablar de plomo es lead en inglés, ¿sí? Entonces, ¿cómo me aprendo eso? Lo mismo que el cobre, de copper. Esto es con la experiencia, ¿sí? Para el cobre como para el plomo, vamos a tener en tradicional, pues, que utilizar de la lengua inglesa, ¿ok? Óxido plómbico. En el caso de, vámonos ahora sí rápido con el óxido de litio. Litio, recuerden, grupo 1 tiene una única valencia, entonces no voy a tener problema aquí en stock, no llevo un
un subíndice y no llevo una diferencia con tradicional. Hay ocasiones donde puedan encontrar esto en la tradicional. Por ejemplo, lo pudiera llamar como óxido lítico. Sí se puede. Al no tener varias valencias, pudieras jalar la terminación final de como si tuviera la valencia alta, como esto, como óxido lítico. Pero lo más fácil y lo más común va a ser esto, óxido de litio. Y aquí se nos vuelven iguales las nomenclaturas. ¿Dónde fue diferente? Acá. Puedes llamarlo óxido de dilitio. ¿Por qué no monóxido? No hay, pues no hay que voy a tener monóxido. No voy a tener variantes, no voy a tener monóxido o dióxido o trióxido con litio. ¿Sí? Tiene su variante sencilla por la forma de comportarse el propio litio, por ser el grupo 1. Ahora, en el cobre, aquí sí, vámonos a ver, valencias, rápido, las valencias del cobre, ¿quién ya las buscó? 2 y 2 y 1. 1. Más 1 y más 2. Entonces, si el oxígeno está con -2 y tengo 2 átomos de cobre, quiere decir que ¿con qué valencia está trabajando el cobre ahí? 2. Si está trabajando con valencia más 2, quiere decir que por cada átomo son 2. Quiere decir que esto sería Está más trabajando con 4. una. Más 4 menos 2, pues no me quedó eléctricamente neutra, me queda -2. Y estamos hablando que sí tiene que ser eléctricamente neutra. Entonces quiere decir, como nos dijo Manuel, me parece que era, dijo, ¿sabes qué? No, está trabajando con +1. Quiere decir que está trabajando con la valencia baja. Ya de aquí yo sé que para tradicional va a ser oso. Entonces fíjense bien, en nomenclatura tradicional, óxido cuproso. Tarestock, fácil, óxido de cobre, 1. También fácil, por eso a mí me resulta muy fácil la de nomenclatura stock porque te quita los prefijos y nada más le agregas prefijos y sufijos no hay, le agregas el puro número romano. Está fácil, ¿verdad? Pero no se nos tiene que olvidar el número romano, eso sí. Y en sistemática, monóxido de dicobre. Siguiente, cómo lo hemos estudiado estos dos óxidos ya, ¿verdad? Óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, óxido ferroso, óxido férrico, o bien acá vamos, monóxido de hierro, trióxido de dihierro. No me detengo mucho con ellos porque los usé como ejemplos varias veces. Entonces ahora vamos a ver, sigo con los óxidos, pero dijimos que había dos. Los óxidos básicos, o sea, los que se mezclan con los metales, o los óxidos ácidos, donde voy a tener no metales. Y ojo para los no metales, en realidad, fíjense bien dónde están los no metales. Acuérdense que hay una escalerita que empieza con el boro, pero luego baja. ¿Sí? Entonces, chéquense que pues no vayan a mezclarlo con los metales aquí. Pero es muy similar la forma en que los vas a llamar. El oxígeno de nueva cuenta va a trabajar con su valencia de -2. Vamos a poner la fórmula para no metales. Fíjense que estamos utilizando una X. Para metales hablamos de una M para su fórmula. Y la formulación, chequen, en los óxidos no metálicos. O sea, voy a escribir el no metal con este subíndice 2 y el oxígeno, pues los que necesite para complementar la molécula de tal forma que sea neutra. ¿Sí? ¿Y cómo los voy a llamar? Nomenclatura sistemática, otra vez como siempre, sistemática, prefijos, óxido, de prefijo y pues lo demás, ¿no? En la nomenclatura TOC, pues voy a utilizar el número romano y en la nomenclatura tradicional entra algo nuevo, ¿sí? Para los óxidos ácidos, o sea, donde el oxígeno se está mezclando con no metal, a estos compuestos en nomenclatura tradicional los vamos a llamar anhídridos. Anhídridos, anoten ahí, ¿no? Óxidos ácidos también se llaman anhídridos. Y ahí es donde va a aparecer
prefijos, más prefijos. Hipo, per. ¿Dónde voy a poner el hipo? Con la valencia más baja. Si hay valencias intermedias, esas no llevan el prefijo hipo. Terminaciones osos, las valencias bajas y el sufijo ico, o sea, la terminación ico, únicamente en la valencia más alta. ¿Ok? Esto suena muy repetitivo, pero no importa que lo repitamos muchas veces, es mejor. ¿Sí? Entonces, los óxidos no metálicos, que también se llaman óxidos ácidos, son los anhídridos. Se forman del no metal más el oxígeno, el prefijo, por ejemplo aquí, esto es para nomenclatura sistemática. Pues tengo, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de nitrógeno, dióxido de binitrógeno, pero me interesa, me voy a ir pues este repaso y voy a la tabla aquí el ejemplo, ¿sí? Ahí les tengo el ejemplo, los óxidos ácidos, así como lo vimos anterior. Ustedes pueden tomarse más tiempo en estos detalles para repasar junto a calma y educación. Entonces vamos a ver, óxidos ácidos. Voy a revisar, tengo bromo. Bromo puede trabajar con distintas valencias. Sí, vamos a ver sus números de oxidación. Vamos a ver al bromo, tabla periódica que me tenga sus números de oxidaciones y me va a decir que puede trabajar con más, menos y voy a poner los números hacia abajo. 1, 3, 5 y 7. Todos esos. Ah, pues sí. Con todos esos puede trabajar. Entonces, si me dan esta fórmula, yo voy a tomar la valencia del oxígeno, que es -2, para averiguar con qué valencia está trabajando entonces el bromo. Para que me dé eléctricamente neutra la molécula, quiere decir que ando trabajando con +1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta por qué trabaja con +1 y no con +3? Tengo 2 átomos de bromo. Cada bromo me tiene que estar aportando un +1, +1. Quiere decir que esto me da +2 para el bromo. Y el oxígeno me está aportando -2. +2 menos 2, 0. Y lo ven, ¿verdad? Ok. Si está trabajando entonces con la valencia o el número de oxidación más bajo, que es este, quiere decir, ¿sí? Para nomenclatura tradicional, que es donde aparece el nombre de anhídrido, también va a aparecer el prefijo hipo. ¿Sí? Recuerden que dijimos, si tengo varias valencias, cuando está la más baja va a aparecer el prefijo hipo. Y además va a tener su terminación oso. Vean, ustedes observen, aquí en la tabla tenemos un nombre y aquí mencionamos, entonces es anhídrido hipobromoso. Vamos bien. Formas fáciles, sistemática stock. Es un óxido en stock, óxido de bromo 1, con su número romano 1. Para sistemática, monóxido de dibromo, prefijos. ¿Sí? ¿Estamos bien, muchachos? Claro, porque aquí ven abiertos los ejemplos y todo, a ver cómo se escribieron, pero como les digo, por ahí en alguna de estas tablas andan unos errores y es importante que los logremos ver, entonces por eso vamos a leerlos todos. Vamos con el siguiente ejemplo. Que tiene a quién. ¿Quién es el? Ah, bueno. ¿Quién es P? Ahí tienen para decirme quién es, ¿no? ¿Quién es P en la tabla periódica? ¿Cómo se llama del símbolo P? Fósforo. El fósforo, eso Fósforo. es todo. Pues, okay. Ahí ven en la tabla, pero no se pueden hacer locos, ¿verdad? Muy bien. Es el fósforo. Ahora, el fósforo, si nos vamos a buscarlo en la tabla periódica, aparece en el grupo 5 o 5A o 15 y en el periodo 3. ¿Con qué valencias trabaja el fósforo? Con 2 y 5. -3, 3 y 5. 3. ¿Ok? Sí, María Guadalupe. Muy bien.
Entonces, vamos a hacer el conteo otra vez, ¿no? Lo que hicimos para el anterior. Vamos a contar. A ver, si el oxígeno trabaja con -2 aquí, -2 por 5 es 10. Para juntar más 10, pues necesito que trabaje con +5. ¿Quiere decir que está trabajando con la valencia alta? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que va a aparecer el sufijo ico y también el prefijo per, porque es la valencia más alta. Para la nomenclatura tradicional, que es la que yo estoy poniendo en la tabla, está lo más a la derecha. ¿Sí? Vean, apareció el prefijo per, sí, y apareció el sufijo ico. Anhídrido per fosfórico. Para nomenclatura sistemática, los prefijos es 5 del óxido, del oxígeno, entonces es penta, pentóxido de difósforo. ¿Tienen algún problema con eso, muchachos? Ahora, ahí están las tablas, para hacer los ejercicios de ustedes. Estas son guías para que puedan saber, cómo se nombraba. ¿Está bien? En nomenclatura stock, fácil. Óxido de fósforo, su número romano, la valencia, 5. Óxido de fósforo, 5. Está difícil. Quizá, ¿no? Quizá, pero no, pero es con práctica como se va a quitar la dificultad. Voy a limpiar aquí y vamos con el siguiente. Azufre. Números de oxidación del azufre, muchachos. Está abajo del oxígeno en la tabla periódica. Vayan a verlo. Números de oxidación del azufre. ¿Mande? 3, 6, 3, 4 y -2. Dice 6, 3, 4 menos 2, 2, 3, 4, 6. Los voy a reacomodar así. Y el 6 es positivo, ¿verdad? La opción con el 4 es positivo. Con el 3 y ahí -2. Más -2. ¿Vale? Esas son las valencias que puede tomar. Ahora voy a ver cómo está formando este óxido ácido con el azufre. Quiere decir que tengo valencia negativa cuando sumo todos, tengo -6. Eso me dice que el azufre anda trabajando con su valencia más alta, que es el +6. Quiere decir que me va a pasar algo similar a lo que vi con el fósforo, ¿verdad? Que van a aparecer los prefijos en la nomenclatura tradicional, el prefijo per y el sufijo ico. ¿Sí? Nótese acá el nombre, anhídrido persulfúrico. ¿Qué pasó con la nomenclatura sistemática? Trióxido de azufre. ¿Y nomenclatura stock? Fácil. Óxido de azufre, 6. Tengo que decir su número de oxidación, número de valencia. Me brinqué ¿verdad? El dióxido de carbono, pero pues estaba fácil. Valencia 4. Las valencias del carbón, pues ya dijimos que es con +2 y +4, ya lo estudiamos ahorita hace un momento. Es decir, que es la más alta, por eso aparece otra vez el prefijo per, anhídrido percarbónico. ¿Sí? Si tienen alguna duda, deténganme, por favor. Tengo al nitrógeno. El nitrógeno ya lo habíamos mencionado hace un momento. Decíamos que el nitrógeno puede tener 1, más -1, más -2, 3, 4 y 5. Voy a observar cómo está formada esta molécula. Me dice que tengo 2 de nitrógeno. Por lo tanto, para que esto se vuelva eléctricamente neutro, debe andar trabajando con su valencia de +5, lo cual significa que es su valencia más alta. ¿Sí? Entonces voy a ver, nomenclatura sistemática, tengo 5 de oxígeno penta, ¿verdad? Pentóxido de dinitrógeno. Nomenclatura stock, óxido de nitrógeno 5. Nomenclatura tradicional, anhídrido pernítrico. Estamos. Creo que vamos bien, pero por eso les digo, detengan y vemos alguna situación aquí diferente. El azufre lo vuelvo a escribir otra vez. Me habían dicho ustedes que podía tener Maestra, 3. ¿Mande? lo de en la tradicional, el Sí. PER lo viene dando en el caso del nitrógeno, lo viene dando el nitrógeno, ¿verdad?
El per, sí, es por parte de la valencia del nitrógeno. Ok, gracias. Sí, ese per que aparece aquí, en el caso del anhídrido perfosfórico, es de la valencia del fósforo, de la valencia del carbono, la valencia del azufre, así mismo, ¿no? La valencia de aquí del nitrógeno. Aquí tenemos con el SO, tenemos una diferencia con el SO3, podemos hacer la comparación, y luego viene la comparación con el SO2, pero primero con este. Acá con el SO3 habíamos trabajado con la valencia alta, la más alta del azufre. Ahora vamos a ver que vamos a trabajar con otra valencia del azufre, ya no es la más alta. Observemos, si el oxígeno está trabajando con -2, el azufre aquí está trabajando con +2. Tengo un 2. solo átomo, ¿verdad? Con +2. Quiere decir, esta es la valencia más baja. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que ahora ahí me va a aparecer, como es la más baja, no es las intermedias, sí va a aparecer el prefijo hipo. ¿Sí? Por eso vean, en nomenclatura tradicional, acá a la derecha aparece el prefijo hipo y luego el sufijo oso, completamente diferente a cómo se escribía esta de acá arriba, ¿verdad? Porque esa de allá arriba era la valencia más alta del azufre, ahora es la valencia más baja. Entonces, vean, en nomenclatura tradicional se llama anhídrido hiposulfuroso. En nomenclatura stock, óxido de azufre, 2. A diferencia del óxido de azufre, 4. Oh, qué fácil, ¿verdad? Ajá. Y en nomenclatura sistemática, monóxido de azufre. Así. Observen la comparativa ahora con el SO2 o dióxido de azufre. ¿Con qué valencia está trabajando el azufre aquí? Con +4. Es una valencia intermedia, ¿verdad? No es la más alta y no es la más baja. Ese es un indicativo de que ya no voy a tener el prefijo ni hiper ni per. Perdón, ni hipo ni per en nomenclatura tradicional. Está más sencillona ahí, pero sí voy a tener el sufijo oso. Recuerden. Entonces, vean, este es anhídrido sulfuroso. El dióxido de azufre, que lo conocemos así como dióxido de azufre muy, muy común, ¿no? En la nomenclatura sistemática, pero la nomenclatura tradicional también, el anhídrido sulfuroso. Y en nomenclatura stock, óxido de azufre, 4. Pero acá tenía óxido de azufre, 6. Y acá tenía óxido de azufre, 2. Ajá, existen esos. Eso es lo que hay que entender bien. Existen esos diferentes. Sí, porque se puede combinar de tantas formas diferentes ahí el azufre por sus valencias distintas y nos genera compuestos diferentes. Y pues todos estos tienen enlace. ¿Qué tipo de enlace tienen? Iónico, covalente, metálico. Híjola, casi los cuelgo. Ay, sí. Es broma, es broma. Covalente. Covalente, exacto. Ay, no se me pierdan. Claro, porque estamos hablando de no metales, ¿verdad? Covalente. Muy bien. Y vamos a ver el ejemplo del monóxido de carbono. El monóxido de carbono en nomenclatura sistemática, a su vez, vean aquí, está trabajando con su valencia baja, la de 2, quiere decir que es anhídrido carbonoso. Me van a preguntar ustedes aquí, ¿por qué no aparece el hipo? Por ejemplo, ¿no? Que dijéramos hipocarbonoso. Y cuando actúe como CO2, por ejemplo, que sí salió percarbónico. Es correcto a su vez, ¿no? Sí puedes ponerle o no ese prefijo. O sea, yo puedo decir que es anhídrido carbonoso o también puedo decir anhídrido hipocarbonoso. Carbonoso. ¿Ok? No hay problema y no hay de que sea un error. ¿Por qué puede y no puede aparecer el prefijo? Porque como son dos valencias, alta y baja,
Aquí lo más importante que nos va a separar esto en el nombre es el sufijo, el oso y el ico. O sea, lo más común que van a encontrar ustedes es el sufijo. Ahora, si tengo varias valencias, no solamente dos, si no hay intermedias, entonces ahí es donde sí de plano de fijo es muy importante que se escriba en el nombre o que se mencione en el nombre la parte de hipo o per. ¿Ok? Pues no se preocupen mucho con esto, el hipo y el per, cuando solamente tienes dos valencias. Y en la nomenclatura stock, ya tenía uno acá arriba, ¿no? En el óxido de carbono 4, acá arribota. Y este es óxido de carbono 2, el número romano 2. No está tan difícil, ¿verdad? Ok, aquí se ve muy fácil cuando se explica en una pizarra, en una pantalla, pero y luego cuando ya lo estás escribiendo tú, te pide cierta complejidad porque tienes que recordar este conocimiento, pero ahí tienes las notas, ¿sí? Para que practiques y tienen muchos ejercicios para ir practicando, ¿sí, muchachos? ¿Ok? Vamos a ver los hidruros también ahorita para ya dejar los otros compuestos para la siguiente clase. Entonces vamos a estudiar los hidruros. Dejamos los óxidos ácidos y básicos. Son súper importantes compuestos que se forman con oxígeno, pero eran nada más binarios, ¿verdad? Compuestos binarios, que tenemos compuestos ternarios, cuaternarios, o sea, con más elementos. Pero alrededor, pues, de la corteza terrestre, la gran mayoría de los compuestos en superficie son óxidos. ¿Por qué? Porque reaccionan con el oxígeno de la atmósfera y forman compuestos con oxígeno. Bueno, pero vamos a ir a ver a los hidruros. ¿Quiénes son los hidruros? Ay, perdón, agarré la lupa en lugar de aplastar el siguiente, ¿no? Bueno, son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico, con cualquiera. Llámese metal o no metal. ¿Okay? Pero tenemos primero los hidruros metálicos y luego vamos a ver los hidruros no metálicos. ¿Okay? Entonces, el hidrógeno aquí va a trabajar al formar hidruros con una valencia negativa. Nótenlo aquí en la diapositiva, está marcado el hidrógeno con un círculo y le estamos poniendo su valencia negativa. O sea, en los compuestos que son hidruros, el hidrógeno va a aparecer en la molécula a la derecha, ¿sí? Acá al fondo, a la derecha. Y a la izquierda, en este caso con hidruros metálicos, vamos a poner el metal. ¿Sí? Primero vamos a empezar con los metálicos. Y así, ahí ven cómo se escribe MH, subíndice. Los prefijos y sufijos van a aparecer igual como aparecían, nada más que aquí en la nomenclatura sistemática es la nomenclatura donde los vamos a llamar hidruros. Hidruros de, ¿y qué prefijo va a aparecer? Ya se lo saben, el hipo, el per, y pues dependiendo de cómo sea la valencia o número de oxidación. En nomenclatura stock es hidruro y vamos a ver con la valencia hidruro de, por ejemplo, si es calcio, hidruro de calcio, no tiene cambios de valencia, entonces no hay número romano, pero pudiera tener diferente valencia, por ejemplo, con el níquel, hidruro de níquel, y ahí tendría que decir si es con 2 o 3, hidruro de níquel número romano 2 o hidruro de níquel número romano 3, que son las valencias o números de oxidación que puede tomar el níquel, ¿no? Por ejemplo. Y la tradicional, hidruro, otra vez, pues ahí aparece el hipo para la valencia más baja y las terminaciones oso-ico, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos esto de nueva cuenta? Practicándolo, viendo los ejemplos. Aquí tienen ustedes el repaso con estos prefijos para tradicional, para stock, para que recuerden que es la valencia en número romano, con sistemática, prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Vamos a ver. Aquí están los ejemplos.
Vamos a ver, estamos con el estaño. De nueva cuenta les pido, como hemos estado practicando, el estaño, ¿cuáles son las valencias que tiene el estaño? Váyanse a buscarlo en la tabla periódica y me dicen sus distintas. Aquí ya por estos dos ejemplos, ya saben ustedes que trabaja con +2 y con +4, pero ¿hay alguna otra? No, prácticamente esas son. ¿Ok? Viendo en la tabla periódica de números de oxidación, esas son los números de oxidación que tiene. Voy a ver el primer ejemplo. ¿Con qué valencia está trabajando? Recuerden ustedes que aquí en los hidruros, el hidrógeno aparece a la derecha, quiere decir que vamos a utilizar su valencia negativa, -1. Por lo tanto, el estaño está trabajando en este primer compuesto con su valencia +2, que realmente es la valencia más baja, ¿sí? Entonces, vámonos por partes. ¿Cómo se llamaría en nomenclatura sistemática? Prefijos. Tengo dihidruro de estaño, ¿correcto? En nomenclatura stock, hidruro de estaño número romano 2, hidruro de estaño 2. Y en nomenclatura tradicional, hidruro estañoso. Recuerden ustedes aquí, valencia más baja. ¿Pudiéramos haber utilizado el prefijo hipo? Sí y no. Si lo utilizamos no pasa nada, pero como solamente son dos valencias diferentes, o sea, no tengo más intermedias, no necesito ponerle ahí el prefijo antes del estaño. Entonces, con el sufijo es suficiente. Hidruro estañoso. Y la diferencia con este otro que es hidruro estáñico. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí anda trabajando con la valencia +4, que es la valencia alta. Por eso la terminación en nomenclatura tradicional es ico, hidruro estáñico. ¿Estamos? Quiere decir entonces, en nomenclatura sistemática, ¿cómo se llama? Tengo 4 hidrógenos, es tetrahidruro de estaño. Hidruro de estaño 4. ¿Estamos bien? Berilio. El berilio en la tabla periódica dice que es del grupo 2. Tiene distintas valencias. No, el berilio en realidad trabaja con una valencia de +2. Se acabó. Entonces, aquí se me facilita todo. Otra vez voy a recordarles, grupo 1 y grupo 2. Sencillos. ¿Cómo se llamará entonces este compuesto? Nomenclatura sistemática. Dihidruro de berilio. Nomenclatura stock, hidruro de berilio. Y yo les hago la pregunta, ¿por qué no lleva? Ya se los expliqué, pero a ver, díganme ustedes, ¿por qué no lleva número romano? En nomenclatura stock. Porque el berilio no está trabajando está trabajando con una sola molécula. Con una sola valencia o número de oxidación. Pero sí, la respuesta es con una sola. No tienes variaciones para el berilio. Lo mismo para el caso del calcio y el litio. Y en nomenclatura tradicional, fácil, hidruro de berilio. Luego dirán, como ven aquí, la terminación está ico. Se puede, sí, también yo podía poner berílico, pero está de más. Pues. En realidad está de más que lo ponga porque tienen única valencia, entonces yo puedo decir, en este caso, hidruro de calcio. Puedo llamarlo aquí a este hidruro de litio. Se quitan la dificultad, ¿sí? Cuando son únicas valencias. Ahora, ya vi el ejemplo con el berilio. ¿Cuál es el del calcio? En nomenclatura sistemática de hidruro de calcio. Nomenclatura stock, hidruro de calcio. Hidruro de litio, ¿sí? No tengo subíndices. Se llama hidruro de litio en las 3 nomenclaturas. Así de sencillo. Sí, así de sencillo. A ver, ahora sí me encontré con uno que es el hierro. El hierro ya aprendimos que trabaja con +2 o trabaja con +3. Y tengo 3 átomos de hidrógeno, quiere decir que anda trabajando con +3, o sea, su valencia alta. Yo ya espero que en nomenclatura tradicional
yo encuentre una terminación ico. ¿Estamos de acuerdo? Todos así, ¿no? Sí. No le hace que le estén moviendo la cabeza una pantalla y no los vea nadie, pues con más ganas se pueden mover todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y para que no pierdan la costumbre de estarse expresando. ¿Ok? Entonces quiere decir en nomenclatura tradicional, es hidruro férrico. Ya quedamos de acuerdo que su valencia alta y va a terminar en ico, férrico. Y para stock, fácil, hidruro de hierro. Y para sistemática, trihidruro de hierro. Sí, no se nos olvide que eran 3 hidrógenos, trihidruro. Vamos con el estroncio. Valencias del estroncio. ¿Quién dice yo que se va a ir a buscarlas en la tabla periódica? O le pueden preguntar igual a Google, a ver cuáles son las valencias del estroncio y que les diga. ¿Está en el grupo? ¿En qué grupo estará el estroncio? 2. Grupo 2, Marcos. Eso es todo muy bien. ¿Y qué aprendimos del grupo 2 con sus números de oxidación y valencia? Que se parecían al 1. ¿Qué pasa con ellos? Única valencia. Única valencia. Exacto. Y si está en el grupo 2, tiene una valencia de 2. Oh, por eso estudiamos los grupos y su configuración electrónica, ¿sí? ¿Se acuerdan que estos terminaban en su configuración electrónica S2? Los del grupo 1 terminaban en su configuración electrónica con S1. Ay, profe, eso nos decía una clave para el número de valencia o de oxidación. Era una clave previa. Por eso se estudia antes la configuración electrónica antes de querer estudiar nomenclatura, si no, pues como que te pierdes más fácil. No es que no la puedas estudiar la nomenclatura sin saber cómo trabajan los átomos, ¿verdad? Sí lo pudieras entender, pero sin profundizar. Bueno, entonces nos quedamos en el de el estroncio, dijimos que única valencia, entonces su nombre puede ser el mismo. En los 3 casos pudiera ser hidruro de estroncio o le puedo agregar también el prefijo en el caso de la nomenclatura sistemática y puedo decir dihidruro de estroncio. Puedo agregárselo y no, pues o sea, no hay problema si no se lo agrego porque la forma de generar esa molécula es esta, ¿no? O sea, no es que si yo digo hidruro de estroncio y va a ser otra, como la otra forma en que escriba la molécula, ¿no? Entonces puede ser, es correcto si digo dihidruro o si digo solamente hidruro de. No hay mayor problema ahí con aquellos que no cambian su valencia. Voy a ver los hidruros no metálicos. Dijimos que es lo último que vamos a estudiar, los hidruros, ya casi terminamos el día de hoy. Hidruros no metálicos son combinaciones del hidrógeno. Otra vez, si hablo de hidruros, va a aparecer en la molécula hacia la derecha y a la izquierda voy a escribir al no metal, pero nótense que va a ser con los no metales de los grupos 13, 14 y 15, o sea, estos que estamos marcando ahí. El boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, ¿sí? Con ello. Entonces, vamos a ver, lo escribo, ya se los dije ahí cómo se escribía, cómo se nombra. Igual que los otros, igual que los anteriores, igual que los hidruros metálicos, nada más que aquí pues es con los no metales, ¿sí? Y, bueno, pero aquí, la nomenclatura tradicional, me trae una cuestión nueva, o sea, nombres propios admitidos. Es aquí donde les hablaba de ejemplos como la urea, que, o la amonia, o cosas que pues son nombres que a alguien se lo dio comercialmente, se le quedó y continúa. Y pues hay que aprenderlo. Y esos, ¿cómo nos los aprendemos? Igual que los otros, con experiencia. ¿Cómo generamos la experiencia? Trabajando, corriendo lápiz en los ejercicios. Así se va a aprender eso. Esa es la forma. Aquí tengo el resumen, igual que los anteriores. Y vamos a ver los ejemplos. Les volví a
incluir aquí la parte esa de la tabla periódica para decirles con cuáles se mezclaba. Y aquí tenemos entonces, en su nomenclatura tradicional, pues llevamos, ya saben, ¿no? Es otro nombre, nombre admitido. Entonces vamos a ver los sencillos, que eran la sistemática y la stock, y luego vemos la tradicional, que cuál es el nombre admitido. Entonces vemos, con boro e hidrógeno, el hidrógeno trae su valencia de -1 aquí, quiere decir que el boro anda con +3. Trabaja con diferentes valencias el boro, de acuerdo aquí a la tabla periódica dice que trabaja con +3. Entonces, así lo vamos a tener. En sistemáticas trihidruro de boro, en stock hidruro de boro 3, o simplemente hidruro de boro. Y la tradicional, borano. Y ustedes, sí. Decidí ponerles esta tablita general para que vean por qué salieron estos nombres tradicionales, adaptados y todo. Bueno, por la industria. Simplemente les adaptó otro nombre y por eso la nomenclatura tradicional, además de tener sus reglas con esos de prefijos de hipo, per, oso, ico, los sufijos, también acepta estos nombres. Entonces aquí no hay uno de que yo pueda decir hidruro de boro. Para la tradicional, no. Es el borano. Y aquí ven el tetrahidruro de carbono o hidruro de carbono 4. ¿Cómo se le conoce? Metano. ¿Sí? El tetrahidruro de silicio o hidruro de silicio 4, silano. Trihidruro de nitrógeno o bien hidruro de nitrógeno 3. Recuerden que esto lo estoy sacando de la valencia, en este caso la valencia de +3 para el nitrógeno. O bien amoníaco. Es el amoníaco, profe. Sí, este es el NH3. pH3, trihidruro de fósforo, hidruro de fósforo 3, es la famosa fosfina o fosfamina, que es un gas fumigante, ¿cierto? El trihidruro de arsénico o hidruro de arsénico 3 se le conoce también como arsina, un gas muy tóxico. Trihidruro de antimonio o hidruro de antimonio 3 se conoce como la estibina. Es un mineral, así se encuentra en el medio ambiente, es un mineral y es un mineral opaco, es un mineral que tiene antimonio. O sea, en la minería, ¿cómo se encuentra? Encontramos esto, la estibina. Órale, profe, sí. Muy bien, entonces recapitulando, hemos estudiado hoy, estudiamos un poquito los anhídridos para empezar como que a ver, miren, se van a nombrar algunos compuestos, pero no profundizamos mucho porque más adelante lo íbamos a hablar, todavía no llegamos a ese. Estudiamos los óxidos, ácidos y básicos, básicos con los metales, ácidos con los no metales. Estudiamos los hidruros metálicos y no metálicos. Vimos que tenemos 3 formas de nombrarlos, que tenemos nomenclatura sistemática, nomenclatura tradicional y nomenclatura stock. Y vimos que para la nomenclatura sistemática yo tengo los prefijos de cantidades, que son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Tengo para la nomenclatura stock que considerar las valencias o números de oxidación y eso voy a incluir un número romano al final del nombre. Y estudiamos en nomenclatura tradicional que puedo agregar prefijos y sufijos y que estos dependerán de los números de valencia. Si tengo los números de valencia más bajos, seguramente encontraré el prefijo hipo y el sufijo oso tendrá que estar en el nombre. Todas las valencias intermedias tendrán únicamente el sufijo oso. Y cuando tengo la valencia más alta, aprendimos que aparecerá el prefijo per y el sufijo ico. ¿Sí? Cuando son únicos de solamente 2 valencias, no necesito incluir esos prefijos de hipo o per y nada más aparecen los sufijos oso, ico. ¿Sí? Entonces vimos óxidos y vimos hidruros.
óxidos e hidruros metálicos y no metálicos. ¿Sí? Como para manera de resumen de lo que estudiamos. Y ya lo que sigue, aquí nos vamos a quedar con haluros de hidrógeno para cerrar la clase del día de hoy. Y yo les aconsejo que vayan ustedes, por favor, a observar. Tienen que ir a estudiar la parte que ya está sugerida ahí con el doctor en los videos, y hay que hacer un resumen y hay que ir a trabajar unos ejercicios. ¿Sí? Quedaron ahí, ya están pendientes, hay que empezar a trabajar, hay que mover el lápiz. No les va a alcanzar un día para hacerlo. ¿Ok? Dale atención, por favor, Sote. Y yo me voy a despedir aquí del video y les empiezo a pedir para el tome de lista